Gabriel Gibinian, coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Edward Said de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tenemos que ver, la próxima fecha importante es el 14-15 de mayo, ¿no? El día de la Nakba. Sí, efectivamente, que son los 77 años de la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino. Ahora mañana tenemos una efeméride que es el Día del Niño Palestino, en este momento también donde están asesinando a muchísimos niños, este régimen infanticida, y condenamos enérgicamente esas atrocidades y pedimos la pronta liberación del pueblo palestino. Bien, por suerte, muy puntualmente se incorporó Gabriel Gibinian, que recién mencionamos. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Cintia, Martínez y yo te saludamos. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo va Cintia? Un gusto poder compartir este rato de la tarde con ustedes. Bien, hay temas que están vinculados con Palestina y la agresión israelí. Hoy estuvimos comentando con Sol Martorell de Rosario el tema, entre otras cosas, de lo que sucedió con Orbán, que parece que prefiere estar bien con Israel que estar fuera de la Corte Penal Internacional, ¿no? Sí, así es. Ha recibido a Netanyahu a costa de retirar a su país, a Hungría, de la Corte Penal Internacional, de dar marcha atrás con su adhesión al Estatuto de Roma, poniéndose también él al margen del derecho internacional. Quien se relaciona con este Estado y particularmente con sus funcionarios que están siendo procesados, evidentemente se ponen por fuera de la ley internacional. Así es, así lo ha elegido, no nos sorprende, no deja de ser lamentable, por supuesto. Sí, por cierto, y hay, a veces cuando uno piensa, sin analizar el contexto internacional, ¿por qué tenemos a Milei aquí y aparte de causas propias nacionales, hay un fenómeno mundial de derechización y Orbán es un ejemplo que está hace varios años en Hungría, casualmente uno de los países que era de lo que se llamaba detrás de la cortina de hierro de Europa Oriental, es decir, pegó un volantazo impresionante. Sí, es cierto, el tema de las referencias de las extremas derechas en el mundo, en Europa particularmente, y la identificación, bueno, lamentablemente también aquí nos ha llegado, ¿no? Pero digo, la identificación de esos movimientos de extrema derecha y de esos gobiernos cuando acceden al poder, a la administración pública, con el Estado de Israel, ya no sorprende, ¿no? En algún primer momento tal vez sí, pero recuerdo un informe de la Eurocámara del año 2023 que analizaba las votaciones favorables al Estado de Israel en la Cámara de la Unión Europea, en la Cámara Legislativa de la Unión Europea, y llamativamente o no, por supuesto para nosotros no, pero sí para quien planteaba el informe, las bancadas que más favorablemente habían votado a favor del Estado de Israel eran la extrema derecha. Vox en España, Marine Le Pen, la gente de Marine Le Pen en Francia, el partido filonazi alemán, por supuesto las bancadas húngaras oficialistas. Eso ya se venía constatando desde el 2023 en adelante y no ha habido en ese sentido ninguna interrupción. Evidentemente que un Estado supremacista, racista, que está llevando adelante un genocidio, es absolutamente coherente con el apoyo de estos movimientos contrarios a los valores más dignos de la propia humanidad. Así que ahí tenemos a los enemigos de los pueblos todos identificados juntos, solidarizándose entre sí, y enfrente están los pueblos, sus organizaciones, sus movimientos, en algunos casos sus estados,
del lado del pueblo de Palestina, ¿no? Eso ha quedado más que claro en este año y medio casi que se viene desplegando la ofensiva criminal sobre la Franja de Gaza y sobre la Palestina toda. Gabriel, ocurrieron fechas importantes dentro del calendario palestino. La más importante fue el Día de la Tierra Palestina el 30 de marzo, pero también fue el Día de la Madre Palestina el 21 de marzo. Y mañana nos recordó a mí y a la audiencia Cintia Martínez que es el Día del Niño Palestino. Y después, el 14 y 15 de mayo, se cumplen 77 años de la Nakba. Acerca de esta fecha, ¿qué actividades realizaron o están por realizar desde tu cátedra? Desde la cátedra que coordinás. Sí. Bueno, Santiago, varias actividades, algunas ya se han hecho, otras están en proceso de definiciones ya, en las últimos días, semanas de definiciones. La cátedra ha estado presente en este tiempo, bueno, hace unos días, el martes, en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde se proyectó justamente con motivo del Día de la Tierra. Se proyectó la película No hay otra tierra, la que ha ganado el Oscar recientemente como el mejor documental extranjero por la Academia de Cine de los Estados Unidos, país en donde no se pudo, nunca además está decirlo, no se pudo proyectar esa misma película. Estuvimos presentes allí y bueno, estuvimos presentes también en relación al Día de la Memoria en actividades en la zona de Villa Ballester. Y tenemos programadas próximas actividades en la propia Facultad de Filosofía y Letras. Calculamos que para el 14-15 de mayo, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la Nakba, estaremos iniciando un curso en la propia Facultad de Filosofía y Letras, en conjunto con docentes de la Universidad de Avellaneda. Así que bueno, sí, hay tareas por delante, tenemos invitaciones en distintos institutos de formación docente, en distintos municipios del conurbano bonaerense, en 5 invitaciones que se van a desarrollar en estos próximos meses. Así que la tarea continúa. Estamos cerrando un acuerdo, todavía me guardo el nombre, pero pronto lo sabrán, simplemente por una cuestión de prudencia, con un sindicato muy importante también para llevar adelante un curso de capacitación para sus afiliados. Así que la tarea continúa, la tarea es persistente, bueno, como la que ustedes hacen en la radio, es cotidiana, es día a día, es sistemática, es necesaria, ¿no? Dentro de los márgenes de acción y de los ámbitos de incumbencia, todo lo que podemos lo estamos haciendo como hace años, como ustedes y como tantos otros compañeros y compañeras que nosotros conocemos y que forman parte del mismo movimiento solidario. Bien, antes de entrar a hablar de la editorial Canaán, que me interesa mucho, Cintia, si querés preguntarle algo o intervenir con un comentario. Sí, Gabriel, me interesaría tu opinión acerca de ¿cómo es posible que exista en Argentina tanta presión, ¿no es cierto?, en contra de la causa palestina? ¿Por qué vos ves que ocurre eso? Bueno, yo creo que un factor distintivo de la Argentina, en relación a lo que por ahí se ve en otras partes del mundo occidental, inclusive de nuestra América, pero el mundo occidental en particular, es que aquí la comunidad judía juega un rol muy importante, se ha broquelado, particularmente después de los hechos del 7 de octubre, pero ya incluso después de los propios atentados, aquí en Argentina, a la Embajada del Estado de Israel, a la AMIA, y luego de lo sucedido con el fiscal Nisman, creo que se ha disciplinado muy fuertemente y que sus históricas voces humanistas, progresistas, han perdido claramente un peso específico, lo que hace que las expresiones de la propia comunidad judía en relación a la barbarie que está desatando el Estado, que dice proceder en su nombre, sean escasas, sean sumamente valiosas. Tenemos compañeros valiosísimos, pero
pero en proporción creo que sumamente escasos. Entonces, luego funciona, en función de justamente este disciplinamiento, la sociedad en su conjunto. Sobre la sociedad en su conjunto pesa el remanido chantaje del antisemitismo, que nosotros lo conocemos de memoria, porque hace décadas que se viene aplicando. Estaba releyendo algunos escritos de Rodolfo Walsh de la década del 70, en donde ya se ven los rasgos de cómo el sionismo intentaba confundir la crítica a ese proceso. Por esos años por ese tiempo hacía escasos años que habían ocupado la totalidad de Palestina, y por supuesto ya había quedado de manifiesto que ese Estado era un Estado expansionista, un Estado belicista, un Estado que ya estaba aplicando apartheid y estaba recibiendo las críticas que correspondían por las militancias y por las dirigencias de aquel momento, y ya estaban usando ese argumento, de que en realidad las críticas no eran en contra de ese Estado, no eran en contra de un movimiento que dirigía ese Estado, que lo había diseñado. Por esos tiempos, el famoso social sionismo, el laborismo, la izquierda, entre comillas, todavía no estaba el Likud, todavía no estaban estas tendencias de extrema derecha del sionismo. Ese mismo movimiento ya había ocupado la totalidad de Palestina, ya había expulsado a los palestinos en el 48, en el 67, ya estaba implementando un sistema de apartheid, y ya estaban utilizando estos argumentos del chantaje retórico del antisemitismo. Así que creo que, Cintia, por ahí me fui un poquito en la respuesta, pero creo que es esta confluencia. Hay una comunidad muy endogámica, muy cerrada, a partir de la experiencia histórica que lamentablemente le ha tocado vivir, y luego el chantaje propio del sionismo, que eso es un dispositivo internacional, que hace que la sociedad civil, que tal vez no conozca de cerca la cuestión de Palestina, sea permeable a este tipo de dispositivos. Yo creo que eso es distintivo en Argentina. Lo digo en función de cuando uno ve esas voces y esos movimientos por fuera de nuestro país, que claramente han sido más numerosos. De todas maneras, hay, insisto, compañeros y colectivos muy valiosos, que bien los conocemos nosotros, que muchas veces son ustedes mismos quienes los entrevistan, que dan la pelea, y enhorabuena lo siguen haciendo, ¿no? Sí, bueno, podríamos mencionar que todavía no entrevistamos al judío por Palestina y a Patricio Broski, que sí lo entrevistamos, más algunos que viven en Israel, como Ofer Kassif, Efraim David y Rein, un vicedecano o vicerrector de la Universidad de Tel Aviv. Los mismos, Santiago, los mismos codirectores de la película No hay otra tierra también, que a riesgo de sufrir persecuciones y de ser reprimidos, también han prestado sus cámaras, su voz, sus recursos, para llevar adelante ese documental, que bueno, que es una pieza muy importante. Se está pasando, estaba omitiendo lo que vos me preguntaste al principio. Una de las actividades en las cuales vamos a estar participando es en una nueva proyección. El día 23 de abril, en la Facultad de Filosofía y Letras, se va a lanzar un comité específico de la propia facultad, de los estudiantes, en realidad del estudiantado de la facultad, un comité en solidaridad con Palestina, y se lanza con la proyección de ese documental. Y ahí también hay voces israelíes y judías que apoyan al pueblo de Palestina. Porque en realidad lo que está quedando de manifiesto, y no deja de azorarnos, pero así es que, bueno, ahora con todo el apoyo de la administración Trump, siempre han recibido apoyo, ese Estado siempre ha recibido apoyo, pero ahora directamente con la vía libre, están llevando adelante ya el prefacio, el prólogo de lo que va a ser el plan de expulsión de palestinos. Ahora están reocupando Gaza, están desplegando fuerzas militares en la geografía gazatí. El 20% del territorio de Gaza ya está ocupado con fuerzas militares terrestres israelíes. Están de nuevo volviendo a reubicar a la población, y están construyendo campos de concentración, porque hay que hablar en estos términos.
estas reubicaciones hacia zonas humanitarias son eufemismos de lo que son campos de concentración. Las denuncias que están llegando desde la propia Gaza, desde los propios medios de prensa, inclusive críticos israelíes, son eso. Están avanzando en el plan de expulsión de palestinos, reubicando población y conformando campos de concentración. Cualquier conciencia humana sana va a denunciar esto. Y bueno, por supuesto que entre los israelíes y entre los judíos también están quienes denuncian todas estas cuestiones, los que vos nombraste y cientos de miles a lo largo y a lo ancho del mundo, ¿no? Bueno, me gustaría hablar de la editorial Canaán, si tienen nuevos títulos por presentar, y que nos cuentes, porque bueno, la audiencia también se renueva, las actividades que hicieron el año pasado y bueno, sobre todo las que están por venir. De Canaán, de la última vez que hablé con Cintia, muchas más novedades no hay, con la excepción de que por suerte estamos llegando con los libros a Montevideo y a Santiago de Chile, que eso es una novedad. Y bueno, con algunos contactos también en Rosario, bueno, vos bien sabés también en La Plata con alguna posibilidad. Estamos en estos meses con la idea de difundir, Cintia también lo sabe porque allí estuvimos llevando libros a Necochea también, así que la idea en esta etapa, en estos meses, es distribuir o aumentar la red de distribución de los libros. Los libros están, es una obra magnífica que hizo el profesor Chedid, que nosotros estamos continuando. Y bueno, sí, hay planes de publicación, también en el seno de la cátedra hay proyectos de investigación que están en curso, así que confiamos en que tal vez en el transcurso de este año podamos tener una nueva publicación de los integrantes de la cátedra Edward Said del conjunto, o por lo menos de alguno de ellos, para publicarlo, un nuevo libro, digamos, ¿no? Así que en ese sentido yo aprovecho este espacio para hacer saber a la audiencia que los libros están disponibles. No es una editorial que tenga finalidad comercial, por supuesto que no lo es un frente más de denuncia respecto a los planes que el proyecto sionista viene desplegando en Palestina desde hace 77 años y más, y bueno, los materiales están al servicio de esa lucha, ¿no? Cuando el profesor creó Canaán, lo creó con la idea de difundir la causa del pueblo palestino en el seno de la sociedad argentina. Y esa es la finalidad fundamental. Así que, en ese sentido, dejo la invitación a la audiencia de cualquiera de las ciudades en donde se pueda estar escuchando el programa, que si conocen de librerías que pudiesen recepcionar los libros de Canaán, bueno, se contacten con nosotros, gustosos estableceremos contacto y trataremos de hacer llegar esa bibliografía que es importante para defender la causa del pueblo palestino con mayores argumentos, ¿no? Bueno, yo de mi parte tengo un par de librerías acá de La Plata para consultar y creo que podrían recepcionar los libros y difundir. Incluso en una de ellas se podría hacer una presentación acá en La Plata de un título de varios últimos títulos de la editorial. Bárbaro, Santiago. Yo creo que cualquiera de esas actividades además sirven como faro, como un foro de denuncia. Sé que estamos muy sobre el cierre, pero la verdad que preocupado, particularmente en estos días muy preocupado, todos estamos siguiendo las noticias que nos llegan desde allí, particularmente desde Gaza, pero también desde Cisjordania, de todo el territorio palestino ocupado. Y bueno, lo que nos está llegando últimamente, no pude arrancar escuchando desde el programa de ustedes, seguramente lo han dicho, o en todo caso aprovecho para decirlo, hay nuevas ofensivas. Entre ayer y hoy se han asesinado nuevamente 33 niños, más de 80 personas asesinadas. Bueno, la preocupación, como decíamos, con fuerzas terrestres sobre la propia franja, la conformación de los campos de concentración, el cerco que nuevamente se vuelve a cerrar, no hay entrada de ayuda humanitaria desde el 18 de marzo a la franja, así que bueno, el plan es tratar de agravar aún más la situación inhumana que padece el pueblo gazatí para presionar
al propio pueblo para que se ponga en contra de sus organizaciones, para que denuncie, para que delate. Ese es el plan ahora, y en ese sentido violentan cualquier forma de derecho humano, aplicando castigos colectivos, chantajeando, extorsionando, y el horizonte del exterminio lamentablemente es muy cercano. Cualquiera que analice un proceso social genocida sabe que son pasos en esa dirección. Es el pretendido traslado, entre comillas, voluntario, que sabemos que de voluntario no tiene nada, o hacerles pagar las consecuencias más graves al pueblo gazatí de Palestina, para que abandone su tierra a riesgo incluso de perder su vida, ¿no? Así que son horas muy, muy trágicas, horas muy cruciales, y bueno, quería manifestar esa preocupación, que es la que me atraviesa, que creo que es la que nos atraviesa a todos y a todas, y en ese sentido la presentación de un libro, una movilización, un programa radial, bueno, una actividad en una facultad, bueno, todo lo que podamos replicar, multiplicar, va a ser poco, pero necesario para encender las voces de alarma, ¿no? Así que quería decirte esto, decirles eso, y por supuesto agradecerles el espacio para poder expresarme. Bueno, Gabriel, te agradecemos, compartimos lo que recién manifestaste, y bueno, nos veremos próximamente, y espero en estos días confirmarte algo de lo que acerca de la editorial Canaán para el sur de La Plata. Bueno, gran abrazo. Gracias, Santiago, un abrazo para vos, para Cintia también, y a disposición por aquí.